Camila Acosta fue detenida por el régimen, no está muy clara cuál es su situación y está siendo procesada por delitos contra la seguridad del Estado. Es una periodista independiente que trabaja con el diario ABC y fue detenida en las últimas horas tras informar sobre las protestas en La Habana. Este es el destino que le toca a quienes dicen lo que está pasando en la isla. La gente ha decidido salir a la calle, la situación sanitaria, la situación alimentaria, la situación económica ha provocado esta suerte de estallido y la gente que a partir de lo que le pasa pierde el miedo. El régimen también pierde el miedo de mostrar su verdadera cara ante el mundo. Y es así como el presidente Díaz-Canel ha convocado a los, entre comillas, revolucionarios a salir a la calle, a manifestarse y a hacer lo que tienen que hacer. Bueno, lo que tienen que hacer es esto, aparentemente, según la visión del presidente Díaz-Canel y de todo el régimen, y del Poliburó, y de todas las autoridades cubanas de la dictadura. Quiero saludar esta tarde a Susana Gavina. Susana Gavina es periodista, desarrolla su tarea habitualmente en la sección internacional del diario ABC. Susana, un saludo cordial desde Argentina. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver, Susana, ¿qué es lo que saben a esta hora? Pues ahora mismo sabemos que han cambiado los cargos contra Camila. ¿Para bien o En para vez de mal? acusar, se supone que son algo más leves, pero no son tan leves. La acusan ahora de desacato y de desorden público. Y según un jurista que yo he consultado, que conoce muy bien el sistema cubano, cómo funciona, la condena podría variar entre los 3 y los 6 años de cárcel. Pero que él, haciendo un poco lectura de la situación y de los intereses del régimen y tal, podría ser 4 años y 6 meses aproximadamente. 4 años y 6 meses, cuando hablamos de prisión en Cuba, hablamos de prisión efectiva en las cárceles cubanas. Exactamente. Bien. ¿Qué ha alcanzado a contarles esta compañera desde lo que sucede en el lugar, desde el relato que estaba haciendo? Pues precisamente yo conecté con ella porque me estaba hablando de que se había recrudecido el tema de la pandemia. O sea, nuestro planning del domingo era hablar precisamente de eso, de que se había agravado. Pero precisamente en ese momento, cuando estábamos hablando, empezó a narrarme que habían empezado unas protestas y esas protestas empezaron a aumentar, a intensificarse y a multiplicarse en todo el territorio. ¿Quién es Y esta? entonces, bueno, ya sabes que tenemos un cambio horario que nos perjudica un poco aquí a nosotros Mm. y ¿Qué? llegamos un poco tarde a algunas cosas. Claro, ¿quién es esta colega? Digo, ¿cómo podría describir su trabajo en La Habana? Como para tratar de entender, ¿no? ¿Cuál es la locura que lleva a esta decisión? Que lleva a la decisión de encarcelar a Camila, dices. Y claro, Bueno, yo la conozco a ella, bueno, empezó a trabajar con nosotros en febrero, porque la hizo un reportaje precisamente porque era una de las personas que más represión sufría en Cuba, junto a otros periodistas y otros activistas y artistas. Entonces, en aquella conversación me comentó cómo había sido detenida, cómo había sufrido el Real Decreto Ley 370, que es una ley mordaza o de censura contra aquellos que publican vídeos en las redes sociales, de una manera de censurar la información, y cómo la habían desalojado de la vivienda varias veces. o sea que no es la primera vez que le ocurre esto, claramente. Entonces, ella de alguna manera ya se la veía venir esta situación, ¿no es cierto, Susana? No creo, porque, a ver, yo he hablado con el padre, acabo de colgar la información en la web de ABC, en la que la habían detenido varias veces, pero por varias horas, o a lo máximo un día, pero nunca había pasado la noche en el calabozo. Hoy se cumplirá la segunda noche, de hoy para mañana. Wow. ¿Qué le ha dicho el Y padre, Susana? pues el padre ha ido esta tarde a ver cómo eran los cargos, no le han dejado verla en el calabozo, porque hay una orden del Ministerio de Sanidad, de Salud, que prohíbe visitar los calabozos por el COVID. No le han permitido ninguna llamada, tampoco, ni llevarle absolutamente nada. O sea, no Dios tiene mío. contacto con ella desde que la detuvieron el lunes a las 10 de la mañana aproximadamente, hora de Cuba. Es una periodista, ¿eh? O sea, tan simple, digo, todo lo malo que ha hecho es cubrir la noticia, ¿no es cierto, Pepe? Sí, decir lo que está pasando en Cuba, contarle al mundo cuál es la realidad de lo que se vive allí, cómo está actuando en la materia el régimen. Y Susana, ella estaba recibiendo señales ya a partir de la cobertura y de los títulos que en muy buen detalle estaba dando para ABC, porque a poco de hacer las crónicas empezó a sufrir cortes de internet, empezó a sufrir bloqueos en sus señales de WhatsApp, ¿verdad?
El domingo ya tuvimos bloqueos, porque en Cuba siempre que hay movilizaciones, pequeñas que sean, por pequeñas que sean, el régimen corta Internet. Porque lo que procura evitar es que haya este efecto viral, que ha sido el tema de las protestas. Porque si bien tienen poco acceso a los medios informativos, las redes sociales han servido un poco de motor para que estén informados. Entonces, en cuanto tardaron como 2 horas, más o menos, o 3 horas, en empezar a cortar y a bloquear. Y yo ahí tuve ya problemas con ella y ya, bueno, tienes que buscar un poco las vueltas para hablar. Y ayer ya estaba todo bloqueado, era muy difícil hablar con la gente, incluso con Ángel Santisteban, que es escritor y pareja de Camila, lo hice por línea no convencional. O sea, Internet, ni WhatsApp, ni Signal, ni Facebook era posible. Susana, a través de los contactos que mantiene usted seguramente con distintas fuentes y con distintas personas en Cuba, tenemos versiones que son muy feas de lo que se está viviendo en la isla. Tenemos reportes de hasta 5.000 personas detenidas, tenemos reportes de desaparición forzada de personas que ocurrirían durante la noche. ¿Qué le cuentan sus fuentes desde allí? La información que está llegando es de varias ONGs, pero es muy difícil contrastar todos los datos. O sea, Prisiones Defenders, por ejemplo, sacaba un informe hoy que hablaba de 112 detenciones o desapariciones forzadas, porque se llama considerada desaparición forzada en el momento que a la familia no se le comunica dónde está el familiar detenido. Y hablaba más de un centenar, pero estos son datos documentados con una persona especialista en esto. Claro. Se ha hablado de centenares. En Cuba es muy difícil constatar datos oficiales. ¿Se sabe en qué lugar está presa Camila? Sí, es en una estación policial que se llama, espérate, es Infantas Manglar, en La Habana. ¿Se sabe si entendemos que no ha tenido posibilidad de comunicación, pero se le está brindando los derechos mínimos más allá de no tener la posibilidad de haber llamado a alguien? Lo dudo, o sea, estará encarcelada, no creo que la estén maltratando, espero que no, pero dudo que tenga un abogado, porque eso es poco habitual en Cuba, pero no ha tenido ningún contacto con nadie. ¿No tiene posibilidad ella de pedir un abogado? Puede pedirlo, otra cosa es que se lo concedan. Qué bárbaro, por favor. Porque muchos abogados también es cierto que trabajan al servicio del régimen. Muchos Claro. Detenidos no se fían de la asistencia legal que les ofrecen. ¿Tiene alguna enfermedad de base, alguna situación que pueda complicarle su salud? Que yo conozca, no. Ajá. ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Ella tiene hijos o es una, No, es una ella chica muy jovencita? es bastante joven, aunque tiene la cabeza, como decimos aquí, muy bien amueblada, es una mujer muy madura. Tiene 28 años, Es muy tiene joven. pareja, pero no tiene hijos. Okay. Susana, Yo creo que también... aquí ha causado impacto que el presidente de la Argentina le ha dicho que no sabe lo que está sucediendo en Cuba, que por lo tanto no puede condenar porque no sabe lo que está pasando en Cuba, y que en cambio los bloqueos sí le están haciendo daño a Cuba. En eso está en línea con México. ¿Cuál es la posición oficial del gobierno español respecto de lo que está pasando en Cuba? Bueno, hoy mismo el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido la liberación de Camila. Esta mañana hubo un comunicado en que también se pedía el respeto hacia los manifestantes y que las reformas se tomasen más agilidad. El propio presidente, en una entrevista que ha hecho hace unos minutos, hablaba de que Cuba necesita democracia. O sea, ahora mismo el gobierno se está alineando más con las democracias, la necesidad de democracias en determinados países, como está pasando como en Cuba y en Nicaragua recientemente también. Sánchez hizo unas declaraciones sobre lo que está sucediendo en Nicaragua, cosa que antes era bastante difícil de escuchar cuando tenía a cierto vicepresidente tan Sí, cerca. a Pablo Iglesias. Eso te quería preguntar, porque es una coalición y Unidas Podemos es muy pro Cuba y muy pro Nicaragua. Entonces, que por eso quería saber exactamente cuál era la posición del gobierno español. Pero bueno, Pablo Iglesias no está más. Ya, sí, pero aún así Podemos hoy ha hecho una declaración diciendo que no haya una dictadura en Cuba. Pero al menos la figura de Pablo Iglesias, que tenía mucho peso en su momento, restringía mucho las declaraciones del presidente. Bien. Susana, gracias por el tiempo. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a ir a Miami.